Muy buenas noches. Estamos en la Alianza Francesa de Asunción para un evento que se organiza en el marco de la francofonía. Es una noche suiza. Empezar con la inauguración de una exposición de pinturas de un joven pintor suizo, Serge Goya. Él viene de un cantón suizo, Valais, que celebra este año el bicentenario de su accesión a la Confederación Suiza. Este joven suizo es pintor y al mismo tiempo cantante. Como cantante, él viaja mucho y durante sus viajes él hace dibujos y sobre la base de estos dibujos él hace sus pinturas cuando él vuelve en Suiza. Como se puede ver, las pinturas contienen muchos colores, no representan concretamente paisajes del cantón de Valais, pero hay en estas pinturas arte abstracto, arte un poco más concreto. Cada una de estas pinturas tiene un mensaje y tiene también un vínculo con una de las 10 palabras de la Semana de la Lengua Francesa de este año. Y en este contexto, la Embajada de Suiza ha organizado un concurso, va a invitar a todos los visitantes de tratar de identificar la palabra de la Semana de la Lengua Francesa que conviene más a la pintura a las pinturas que están presentadas aquí. Si se admite que la francofonía es compartir una lengua y un sentimiento de pertenecer a una comunidad que pretende ser solidaria a través de su idioma, se podría cuestionar si Suiza se siente francófona, como es un país plurilingüe, donde el francés es una lengua de tímido, el compromiso de Suiza devino cada vez más fuerte. Así Suiza encuentra en la francofonía intereses que superan el marco de la minoría de habla francesa, ha adquirido la convicción de que la francofonía es un instrumento eficaz, por ejemplo, para su proyección exterior. Después de la inauguración de esta exhibición, habrá la proyección de una película suiza, es una comedia, se llama Win-Win. Narra la historia de un intendente de un pueblo del cantón de Jura, que es en la parte de habla francesa también de Suiza, que quería organizar una competición de Miss China en su cantón para tratar de convencer a sus compañeros del mismo partido político que él tenía la carrera y el tamaño suficiente para representar a su cantón en el Parlamento Federal.